Así inicia Temas del Día. Qué placer acompañarles. Les saluda Tatiana Pérez, hoy por Luis de Jesús. De inmediato vamos con la pregunta del día que les proponemos. Aquí está, la crisis global por la aparición del COVID-19 deja en evidencia la gravedad de no contar con sistemas de salud públicos y robustos. Los gobiernos que convirtieron a los pacientes en clientes padecen las consecuencias. ¿Crees que se aprenderá la lección? Esperamos su opinión aquí en @temastelesur. Entramos en materia mientras Rusia y Cuba continúan con apoyo a Italia en el combate contra esta pandemia del coronavirus. Aumentan las cifras de infección por COVID-19 alrededor del mundo. Algunos países instan a no realizar el aislamiento colectivo, en tanto que otros incrementan medidas de cuarentena. Más de nuestro primer tema del día, aquí a continuación. Examinemos la cooperación internacional llevada hasta ahora por gobiernos de Cuba y Rusia en medio de la pandemia del COVID-19. Ante el incremento de casos en Italia, el 21 de marzo el gobierno de Cuba envió un contingente médico compuesto por 52 galenos expertos en epidemias como el ébola. Asimismo, autoridades públicas de Cuba han señalado otros países cuentan con brigadas médicas cubanas para combatir la pandemia. Entre tanto, Rusia envió este miércoles un convoy compuesto por expertos militares, 22 unidades de equipos especiales, insumos de diagnóstico, desinfección, además de equipamiento exclusivo para pacientes en estado grave. Previo a esta asistencia humanitaria, el 22 de marzo el gobierno ruso envió un contingente médico compuesto por 100 virólogos. Vamos hasta La Habana con nuestra corresponsal Nayara Tardo y más detalles de los últimos hechos, precisamente brigadas cubanas que salen a las distintas partes del mundo. Nayara. Hola, sí, efectivamente los médicos cubanos que prestan servicios en Italia ya han comenzado a trabajar en un hospital de campaña instalado en la ciudad de Crema de la provincia Cremona, en la región de Lombardía, en Italia, una de las regiones más afectadas por la COVID-19 en ese país europeo. Recordemos que esta semana Cuba envió un equipo de especialistas cubanos de la salud integrado por 35 médicos de diferentes especialidades, 15 enfermeros y un jefe de logística, todos pertenecientes a la brigada Henry Riff, que ahora por primera vez presta servicios en Europa. Hoy en la mañana, el secretario general de la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores, Alfredo Minini, envió una carta de agradecimiento de parte de los trabajadores italianos al pueblo y al gobierno de Cuba por este gesto solidario con su país. Los médicos cubanos en Italia también enviaron un mensaje al pueblo de Cuba y también a sus familiares, asegurando que cumplirán exitosamente su misión en ese país y que regresarán sanos y salvos a Cuba. Recordemos que la isla caribeña también ha dado muestras de solidaridad a otros países de la región, enviando brigadas de médicos cubanos hacia Venezuela, Nicaragua, Jamaica, Surinam y otros países que también han solicitado al país estos servicios. Más de 15 países también han solicitado a Cuba apoyo con el interferón alfa 2B, producto líder de la biotecnología cubana que ha sido utilizado en China para el tratamiento a pacientes afectados por esta pandemia y que ahora también más de 15 países lo están solicitando a Cuba para tratar a las personas afectadas por este virus en sus países. Adelante. Gracias, Nayara. Vamos ahora precisamente hasta Rusia. Es Cuba apoyando, es Rusia apoyando. El presidente de ese país, Vladimir Putin, aplazó votaciones a la enmienda constitucional en el marco del combate contra el coronavirus en el país. Sí, muchas gracias, colega. Un gusto saludarte a esta hora de la tarde, a ti y a toda la audiencia de Telesur. En Rusia continúan aumentando los casos de contagio con el nuevo COVID-19. Según informan las autoridades, en las últimas 24 horas se registraron 163 nuevos casos y ya abarcan 57 regiones del país las que cuentan con contagios de este nuevo coronavirus. La cifra total de infectados en el país asciende a 658. Y también hace unas horas se reportaron 2 muertes a causa de esta pandemia. Se trata de 2
pacientes de 88 y 73 años a los que se le confirmaron otras enfermedades que agravaron su condición médica. Precisamente ante este escenario, el presidente Vladimir Putin decidió en esta jornada aplazar la fecha de referendo constitucional de la votación popular para aprobar las enmiendas a la Constitución que estaba prevista realizarse el próximo 22 de abril, pues según consideró el mandatario, la ley electoral permite que se pueda escoger una nueva fecha en dependencia de lo que consideren las autoridades sanitarias, los científicos y también el gobierno en cuando sea propicio realizar esta votación popular, pues a pesar de que se trata de un proceso muy importante que decidirá el futuro del país, ahora mismo, según se manifiesta la situación epidemiológica, lo más importante es preservar la salud de los ciudadanos. Ante este escenario, el mandatario también informó de una serie de medidas que se van a tomar para evitar una mayor propagación del COVID-19, entre ellas declarar no laboral la próxima semana en todo el país, aunque esto no supondrá una afectación en el salario de los trabajadores, y también dijo que va a apoyar económicamente a sectores como los de la tercera edad y también a las familias que tienen niños pequeños para que no se vean afectados por estas medidas para enfrentar la propagación del COVID-19. El mandatario también llamó a los ciudadanos a ser responsables, pues a pesar de que no va a haber trabajo la próxima semana, no se trata para nada de un periodo de vacaciones. Instó a las personas a permanecer en sus casas y a estar atentos a las nuevas informaciones, a las nuevas medidas que pueda adoptar el gobierno. También instó a los gobiernos de cada región a ir adoptando paulatinamente las medidas que consideren necesarias según se desarrolle la situación epidemiológica en cada territorio. Por ejemplo, acá en Moscú, el alcalde decidió suspender la transportación gratuita para las personas de la tercera edad y también para grupos estudiantiles, pues las clases están suspendidas, pero estas medidas buscan evitar que estos grupos que se aglomeren, personas en las calles, que hagan vida normal, que permanezcan en sus casas, es el llamado que están haciendo ahora mismo todas las autoridades. La televisión, los periódicos, los medios constantemente están informando a las personas de cómo se manifiesta la situación epidemiológica y pidiendo que por favor permanezcan en sus hogares y no salgan a no ser extremadamente necesario. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Devolvemos la señal a Caracas. Gracias, Lisandra. Vamos ahora a Estados Unidos, a Nueva York. Esta entidad es la más afectada dentro de Estados Unidos por la pandemia del coronavirus. Vamos con nuestra corresponsal Karina Cartagena y los detalles. Karina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nueva York, el estado con más casos de coronavirus en Estados Unidos, suma 285 muertos, más de 3.000 hospitalizados, es decir, hasta el momento se registran más de 30.000 contagios de COVID-19. Así lo informó esta mañana el gobernador Andrew Cuomo, quien también dijo que el paquete de estímulo de $2 billones que se abre camino a través de Washington sería terrible para el estado. El gobierno de Nueva York obtendría 3.6 mil millones de dólares, afirmó el gobernador, no lo suficiente como para cerrar la brecha presupuestaria relacionada con esta crisis de salud por el coronavirus. El gobernador Andrew Cuomo también informó que más de 40.000 profesionales jubilados de la salud se han ofrecido para trabajar en los hospitales para hacer frente a esta emergencia. La mayoría de ellos son enfermeras. Mientras tanto, el gobierno del presidente Donald Trump desarrolla una estrategia para enfrentar el coronavirus y detener su expansión en los Estados Unidos, con expertos en armas biológicas y de destrucción masiva. Así lo informó la Dirección de Ciencia y Tecnología del Departamento de Seguridad Nacional, la cual ya inició una investigación para proporcionar información a científicos y herramientas que ayuden a controlar y reducir los contagios por COVID-19. Por su parte, Trump insiste en volver a abrir los negocios del país antes de Semana Santa, a pesar de que los expertos en epidemiología pronostican una crisis de mayor duración por el coronavirus. Esta es la información por el momento. Regreso contigo. Gracias, Karina. Así nos vamos a una pausa brevísima en esta emisión de Temas del Día. Ya venimos con más. Sigan con nosotros. Volvemos con más de Temas del Día y con más de este recorrido para América Latina para revisar el impacto del nuevo coronavirus en cada una de las naciones. Vamos ahora hasta Brasil con nuestro corresponsal en Sao Paulo, Nacho Lemos. Nacho, adelante, muy buenas tardes.
Saludos. Después del discurso de anoche en cadena nacional en el que el presidente Jair Bolsonaro llamó al coronavirus de resfriadito y además relativizó todos los efectos que está teniendo a nivel global el coronavirus y defendió el aislamiento social solamente de personas de grupo de riesgo mayores de 60 años, también apoyando la reapertura de las escuelas en Brasil. Los gobernadores brasileños, 27 gobernadores brasileños, incluso aquellos que eran aliados de Jair Bolsonaro, decidieron realizar una videoconferencia para tomar medidas de enfrentamiento al coronavirus, tan solo entre ellos, sin la presencia del presidente brasileño Jair Bolsonaro. Es decir, que el presidente, que ya se había peleado con sectores de la Corte Suprema, del Congreso brasileño, con los medios de comunicación, con la prensa brasileña, y que está en este momento sufriendo 3 procesos de impeachment, pedidos de impeachment en el Congreso brasileño y grandes cacerolazos todas las noches de esta cuarentena, ahora se pelea con los gobernadores brasileños y se ve aislado de los gobernadores. Han repudiado incluso aliados de Jair Bolsonaro las declaraciones que llevó a cabo durante la jornada de ayer. Durante la jornada de hoy se peleó en videoconferencia con el gobernador de Sao Paulo, João Doria, también un ex aliado de Bolsonaro. En ese sentido, se ve una clara ruptura en este momento entre las acciones de los gobiernos locales, de los gobiernos de los estados en Brasil y el gobierno federal de Jair Bolsonaro, que ya había impedido, por ejemplo, los cortes en las rutas para impedir el acceso a algunos municipios, que ya también había impedido medidas como en las medidas de prevención en los aeropuertos y que ahora también se manifiesta con estas peleas con los gobernadores apoyando el aislamiento solamente de personas del grupo de riesgo. Entonces, este es el contexto que se vive en Brasil, una crisis institucional muy grave cuando crecen los casos de coronavirus en el gigante sudamericano. Crisis políticas en el marco de esta situación. Gracias, Nacha. Vamos ahora a Colombia. En medio de la crisis por el coronavirus, el gobierno de este país anunció un decreto con el que se prioriza la designación de recursos a entes financieros y empresas privadas por encima del sistema público de salud. ¿De qué se trata todo esto? Para detallarlo desde Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar a través del decreto 444. Hernán, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes, Tatiana. Sí, efectivamente, ha causado bastante crítica este decreto 444, que lo que prevé es destinar recursos de los entes territoriales a la banca, a los bancos y a las empresas privadas del país, lo que ha causado, por lo lógico, bastantes polémicas en relación a la crisis que estamos viviendo actualmente de salud en el país, ya que son los sectores de salud y sobre todo la salud pública la que necesita que lleguen esos recursos de manera rápida y expedita. Bastantes son los analistas, inclusive médicos, congresistas, que han exigido que los recursos tienen que llegar para los implementos de salud, para ventiladores en los hospitales públicos, para la ampliación de más camas en las unidades especiales de tratamiento de enfermos, sobre todo. Pero Tatiana, déjame recordarte, porque hace pocos minutos el Ministerio de Salud ya dio a conocer el último reporte con la ampliación y la expansión del virus en Colombia. Los números son: ya se conocen 92 casos nuevos en el país, lo que sube la cifra a 470 casos en Colombia. Sigue siendo la capital de la República la que presenta mayores casos, con 49 nuevos, lo que sube la cifra a 170. Los departamentos que presentan mayor cantidad de contagios por el coronavirus son el Valle del Cauca con 71, Antioquia con 59, Cundinamarca con 59, Bolívar con 26 y hoy se conoció la 4ª víctima fatal, un hombre de 76 años que murió aquí en Bogotá. Esto se da a unas horas de haberse implementado el aislamiento obligatorio a nivel nacional desde las 00 horas del día de hoy, miércoles, y que se extenderá hasta el día martes 13 de abril, 19 días en los que la gente debe estar confinada en sus casas y que nosotros, que hemos podido hacer una ronda
por la capital colombiana no se ha resguardado la gente, la población en sus casas. Sigue saliendo, muchas personas rebuscándose el diario vivir, los vendedores ambulantes, la gente que hace trabajos informales, buscando su diario vivir, la gente a los cuales sus patronos les ha obligado a salir. Claro, estas medidas tienen algunas excepciones, pero la gente ha salido, mucha gente, mucha población colombiana ha salido a las calles a abastecerse de algunos suministros de alimentos o simplemente ha salido a trabajar. Así que no se ha atendido al pie de la letra esta solicitud, esta declaratoria de cuarentena, y la gente ha salido a las calles, Tatiana. Ese es el panorama. Vemos cómo en cada uno de los países, Hernán, esta crisis por esta pandemia, por el coronavirus, devela las dificultades que tiene la gente, en este caso, por ejemplo, de rebusque en Bogotá. Gracias, Hernán. Muy buenas tardes. Vamos a continuar con otro país. Vamos ahora a Venezuela. Este gobierno denunció una nueva conspiración promovida por la extrema derecha con apoyo de Estados Unidos y Colombia. Un plan desestabilizador que fue develado por el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Este es nuestro segundo tema del día. No sé si ustedes vieron que en redes sociales empezaron con una campaña. El día 23 de marzo va a ser el día más oscuro del año porque es la luna nueva y cosas pueden pasar en Venezuela. Pues ya sabían que este es el acompañamiento mediático y en redes del proceso que tenían pensado para estos días. Asesinatos selectivos, magnicidio, intentos de colocación de aparatos explosivos para generar zozobra en la población que en este momento se mantiene firme, resistiendo en la lucha contra el COVID-19. Más detalles de esta denuncia con nuestra corresponsal en Caracas, Madeleine García. Hola, Mada, adelante. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Tatiana. Pues sí, fue en el día de hoy esta denuncia ampliada que en el día de ayer fue revelada por el presidente Nicolás Maduro, diciendo que el 23, hace 2 días, pues la policía colombiana había detenido a una persona que llevaba realmente un arsenal en su vehículo y que en medio del operativo del coronavirus en ese país, pues detectaron a eso. Cuando comienzan a hacer las investigaciones, pues se dirigía este arsenal hacia Venezuela para pasarlo por el estado Zulia, que hace frontera con Colombia, por la Guajira colombiana y la Guajira venezolana, iba a ir hacia Río Hacha. Allí hay 3 campamentos en donde entrenan gente, esto no es nuevo, es desde hace tiempo, y lo detalló de esta manera el vicepresidente de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien dijo que además le iba a hacer llegar la información a Colombia para que supieran cuáles son las coordenadas en donde estaban entrenando a estas personas. Pero ya es algo que era recurrente, esta denuncia por parte del gobierno de Venezuela. Incluso quien lidera esto es quien era general acá en Venezuela, Cliver Alcalá, que con otras personas entrenan incluso a estos terroristas en territorio colombiano. Decía el vicepresidente de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, que habían 26 fusiles de asalto con miras láser y silenciadores, pretendían ingresarlo por el estado Zulia. Estas armas estaban valoradas en $500.000. Con esos $500.000, comentaba el ministro Jorge Rodríguez, en Nueva York pudieron haber comprado 83.333 kits para diagnóstico, 2.500 tapabocas y 3 millones de tabletas de cloroquina para atender a miles de personas afectadas por el coronavirus. También decía que Cliver Alcalá Cordones tiene relación con la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz y con otras personas, un diputado que se llama Germán Alemán, que es un diputado del estado Zulia, y cómo se relacionan, cuáles son sus movimientos. Son 3 campamentos allí en Río Hacha y que tienen conocimiento además de los entrenadores estadounidenses que están allí. ¿Qué era lo que pretendían hacer? Precisamente ingresar a territorio venezolano, y en medio de este operativo, de esta cuarentena que hay acá también en Venezuela, como en todas partes del mundo, pues se aprovecharían para el asesinato de líderes sociales, de líderes políticos,
y con esto generar zozobra. También, por ejemplo, llama poderosamente la atención, Tatiana, que en el día de ayer, por ejemplo, en las redes sociales comenzó una campaña de decir que habían supuestos saqueos acá en Venezuela, en Petare, que es una zona popular, y estos videos son, primero, no son viejos, no hay saqueos, todo está controlado, las personas salen simplemente a comprar sus insumos y retornan a sus casas obedeciendo, en este caso, o plegándose a la sugerencia del gobierno de mantenerse en sus casas, al igual que el resto del mundo, para poder evitar el contagio y cortar la cadena de transmisión del coronavirus. Los casos se mantienen en 91, dijo el día de ayer el presidente Nicolás Maduro, pero todo esto forma parte de lo que la extrema derecha ya tenía planificado para este tiempo, pero quedaron esos planes en medio de esta situación de emergencia del coronavirus. Cuando preguntamos, por ejemplo, a algunos altos funcionarios qué pensaban sobre esta situación, dicen, bueno, es que están desesperados, porque al final quien lidera la extrema oposición venezolana, que es Juan Guaidó, el elegido por Estados Unidos para acá, definitivamente ha quedado anulado en medio de toda esta situación, y se debe justificar la cantidad de dólares que Estados Unidos le ha dado a la extrema derecha venezolana para desestabilizar el país. Pero además esto, además de ser una denuncia pública al gobierno de Venezuela, son los propios funcionarios estadounidenses quienes ya han ventilado la cantidad de dinero que han dado a la derecha venezolana liderada por este grupo antidemocrático de Juan Guaidó. Esto ocurre en medio de que en las calles están vacías. Por ejemplo, ya a esta hora muy pocas personas se encuentran caminando, todos con tapabocas, siguiendo las medidas necesarias para prevenir el COVID-19. Vemos en las calles también personas de la cultura realizando actos para poder darle algún tipo de recreación a los niños y a los adultos que están, o a las familias que están confinadas en sus casas cumpliendo la cuarentena. Y mientras hay a lo largo y ancho del territorio nacional pues un despliegue y un operativo por parte de los diferentes cuerpos de seguridad, recordándole a las personas cómo poder prevenir el coronavirus. Tatiana. En medio de esta denuncia, como dices, ampliada, que viene desde Colombia, y la realidad es que las imágenes, Madeleine, en Colombia con la incautación, eso es un verdadero arsenal. Gracias, Madeleine, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos con la respuesta de ustedes a la pregunta del día. Recordamos la pregunta: la crisis global por la aparición del COVID-19 deja en evidencia la gravedad de no contar con sistemas de salud públicos y robustos. Los gobiernos que convirtieron a los pacientes en clientes padecen las consecuencias. ¿Crees que se aprenderá la lección? Esperamos tu opinión. Ya de inmediato vamos con respuestas. Osvaldo Sánchez. Los de alma noble aprenderán, otros seguirán lucrando del pueblo humilde. Lastimosamente es así. Considero que muchos van a aprender, entonces serán menos analfabetas en este tema. Espero que esos pocos no sean los más poderosos. De esta forma la humanidad seguirá siendo la perdedora. Gracias, Osvaldo. Seguimos. Roberto Paredes: no, aprenderán. Buscarán mecanismos y formas para disimularlo y seguir en su lapidación. Gracias, Roberto. Régulo: mientras la salud esté en manos de políticos, muy difícil, porque ellos piensan únicamente en llenar sus bolsillos al pueblo, que se lo lleve el diablo. Ahora todos se dan golpes de pecho, pero eso siempre ha pasado y después todo queda en el olvido. Ahí están esas respuestas. Sigue una más, Julio Carrera. Chávez, Correa, Lula, Evo pensaron en la salud del pueblo, por eso fortalecieron los sistemas de salud pública. Pero el pueblo en sí tan solo agradeció, pero no se empoderó de lo que le habían dado. Dejaron que las élites volvieran al poder y allí las consecuencias. Gracias, Julio. Nos queda un tuit más de Guillermo Liscano. A los 24 años se puede cambiar, a los 42 años es muy difícil cambiar. Ojalá cambiemos para el bien de la humanidad. Saludos, señorita Tatiana. Saludos, Guillermo. Gracias a todos ustedes por sus respuestas. Nos despedimos con la imagen del día que nos lleva hasta China, donde la Gran Muralla abrió al público tras 2 meses cerrada por la pandemia del COVID-19. Ahí la imagen, imponente como siempre. Hasta la próxima, sigan con nosotros.